Siempre pensé que las historias de la zona eran solo leyendas, hasta que lo vivimos nosotros. Mi amigo Javier trabaja como guardia nocturno en un complejo abandonado de edificios antiguos. Él me invitó una noche a acompañarlo, solo para ver cómo es la rutina de verdad. Llegamos alrededor de las 11, cuando la oscuridad hacía que cada esquina pareciera un abismo. La entrada estaba cubierta de grafitis y puertas oxidadas, y un silencio absoluto nos recibió, roto únicamente por el crujir de nuestras botas sobre el suelo polvoriento. Al principio todo parecía normal, luces parpadeantes, alarmas que fallaban, puertas que no cerraban bien, lo típico en un lugar deshabitado. Pero a medida que avanzábamos, empezamos a notar detalles extraños. Pasillos que parecían extenderse más de lo que debían, ecos que no coincidían con nuestros pasos, y un olor a humedad mezclado con algo metálico, como si hubiera algo antiguo y oxidado allí desde hacía décadas. Javier me mostró la sala de control de cámaras. La mayoría no funcionaba, pero en una de las pantallas apareció algo que no podía ser, una silueta humana caminando por un pasillo vacío, exactamente igual a Javier, pero él estaba a mi lado. Al revisar las grabaciones, vimos que la figura se movía con independencia, como si estuviera atrapada entre dimensiones. Decidimos investigar los pisos superiores. Allí, en una ala cerrada, encontramos lo que parecía un cuarto de objetos personales, mochilas, ropa vieja y, lo más inquietante, cuerpos embalados en sábanas, cuidadosamente colocados como si alguien los hubiera preparado para algún ritual olvidado. No sabíamos si eran humanos, restos de la leyenda de los desaparecidos del lugar, o algo aún peor. De repente, escuchamos un golpe fuerte detrás de nosotros. Al girar, no había nadie, solo la sensación de que alguien nos observaba desde las sombras. Javier intentó mantener la calma, pero ambos sabíamos que no era solo nuestro miedo. Algo estaba allí, esperando. Salimos corriendo, y desde ese día, nadie más quiere volver. Cada noche, Javier y yo escuchamos pasos en los pasillos vacíos en nuestras casas, como si la vigilancia nocturna nos hubiera seguido más allá del lugar. No puedo decir que esté muerto, ni que haya fantasmas, solo sé que hay cosas que no descansan, y algunas leyendas no deberían comprobarse nunca. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Javier dejó el turno nocturno, pero yo no podía dejar de pensar en lo que habíamos visto. La curiosidad se mezclaba con el miedo, algo dentro de mí sabía que no habíamos encontrado todo. Decidí regresar solo, armado con linterna, grabadora y una cámara de mano. La puerta principal estaba cerrada con cadenas, pero un hueco lateral permitió que entrara sin problema. Al avanzar por los pasillos, todo parecía más silencioso que la vez anterior, hasta que escuché un susurro. No era un viento, ni un eco, alguien o algo estaba susurrando nombres de personas que conocía, incluyendo el mío. Mi respiración se aceleró y la linterna temblaba en mi mano. Cada sala que revisaba parecía vacía, pero al girarme, sombras parecían reflejar figuras humanas en las paredes, incluso cuando no había nadie frente a mí. Llegué al ala donde habíamos visto los cuerpos envueltos en sábanas. Esta vez, los cuerpos habían cambiado de posición. Algunos parecían mirar hacia mí, como si hubieran cobrado conciencia mientras yo no miraba. Fue entonces cuando escuché un golpe seco detrás de mí, la puerta se cerró de golpe. Traté de abrirla, pero estaba trabada. De la oscuridad, una figura emergió lentamente. No podía distinguir rasgos, pero su presencia era insoportable, como si absorbiera todo el aire a su alrededor. Intenté grabar, pero la cámara no funcionó, solo captaba estática y un murmullo profundo que decía: «Nunca debiste volver». Corrí hacia una ventana rota y salté al patio. Al levantar la vista, vi algo que me heló la sangre. Una fila de sombras humanas de pie en los ventanales del segundo piso, observándome, inmóviles. Silenciosas, pero con la sensación de que cada una de ellas podía moverse en cualquier momento hacia mí. Esa noche comprendí algo que Javier no había querido admitir. Lo que habíamos visto no estaba atrapado en el edificio, nos había seguido. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, escucho pasos detrás de mí y murmullos que pronuncian mi nombre. Y sé que volverán. Porque algo que no descansa, siempre encuentra el camino de regreso. Monterrey tiene sus leyendas, pero nadie quiere hablar de ciertas zonas después del anochecer. Yo trabajaba con amigos en seguridad nocturna para un edificio histórico abandonado en el centro.
Al principio, pensábamos que era un trabajo aburrido, patrullar pasillos vacíos, revisar alarmas y asegurarnos de que nadie entrara. Pero una noche, todo cambió. Alrededor de la medianoche, escuchamos golpes suaves y pasos que no coincidían con nuestros recorridos. Pensamos que era alguien jugando una broma, hasta que uno de mis compañeros, Luis, señaló una puerta cerrada que nunca habíamos abierto. De allí venía un susurro débil, casi imperceptible, pero claro, decía nuestros nombres. Decidimos investigar. Al abrir la puerta, encontramos una escalera que descendía a un sótano que no figuraba en los planos del edificio. Allí, sobre mesas oxidadas, había objetos personales antiguos, fotos, llaves y algo que nos heló la sangre, cuerpos envueltos en sábanas, dispuestos como si esperaran algo. Ninguno parecía reciente, pero todos tenían un detalle extraño, marcas en los ojos, como si alguien les hubiera borrado la mirada. Mientras tomaba fotos, la linterna parpadeó y apareció una figura entre las sombras. No tenía rasgos claros, pero sus movimientos eran humanos. Cada vez que intentábamos acercarnos, desaparecía y reaparecía detrás de nosotros, acompañada de susurros que parecían multiplicarse por todo el sótano. Luis, aterrorizado, quería salir, pero antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta del sótano se cerró sola. La figura se acercó y escuchamos un grito antiguo, como si el edificio mismo nos reclamara por descubrir sus secretos. Solo logramos salir cuando uno de nosotros logró forzar la puerta, pero desde esa noche, cada patrulla nocturna se volvió una tortura, pasos que no son nuestros, sombras que nos siguen. Y la sensación constante de que algo dentro del edificio está vivo y nos observa. Desde entonces, Monterrey tiene otro rumor, uno que pocos se atreven a mencionar: el edificio no olvida, y quienes entran de noche pueden no volver a salir igual. Creímos que después de aquella noche todo había terminado. Nos equivocamos. Unos días después, mientras revisábamos los registros de seguridad, encontramos algo imposible. Las cámaras habían grabado movimiento donde nadie estaba, sombras que se deslizaban entre los pasillos vacíos. Y figuras que aparecían y desaparecían frente a la cámara principal. Lo más inquietante era que una de las figuras parecía observarnos directamente, señalando con un gesto que conocíamos demasiado bien. Decidimos regresar, pero esta vez con más equipo, grabadoras, sensores de movimiento y linternas de alta potencia. Entramos al sótano, con el corazón en la garganta. Todo parecía igual, hasta que escuchamos un murmullo continuo, un coro de voces que no podíamos identificar. Avanzamos y vimos algo que nos heló la sangre, los cuerpos envueltos en sábanas habían desaparecido, y en su lugar había siluetas humanas, flotando apenas por encima del suelo, moviéndose lentamente hacia nosotros. Intentamos retroceder, pero las sombras comenzaron a rodearnos. Una de ellas susurró mi nombre con claridad absoluta, y en ese instante sentí una presión en el pecho, como si algo invisible intentara arrastrarme hacia las sombras. Luis gritó y corrió hacia la salida, pero la puerta se cerró de golpe, atrapándonos dentro. Entonces lo vimos, un antiguo guardia del edificio, que según la leyenda había desaparecido años atrás. Caminaba lentamente entre las figuras, señalándonos con un dedo huesudo. Su voz era un eco profundo y gutural. Han despertado lo que no debía ser despertado. Ahora, vienen con nosotros. Salimos por una ventana rota, jadeando, y corrimos hasta las calles de Monterrey, sin atrevernos a mirar atrás. Desde entonces, cada vez que paso cerca del edificio, escucho susurros de mi nombre, pasos que no son míos y la sensación de que algo nos sigue, esperando nuestra próxima visita. Y sé que no terminó allí. Algo dentro del edificio, o algo que el edificio liberó, todavía está esperando. En Ciudad de México, entre calles que parecen normales durante el día, hay zonas que los locales evitan cuando cae la noche. Yo trabajaba con un grupo de amigos haciendo seguridad nocturna para un edificio antiguo que había sido sede de oficinas y talleres. Nadie le prestaba atención, hasta que empezamos a escuchar historias extrañas, desapariciones, gritos nocturnos y sombras que parecían moverse solas. Una noche decidimos patrullar un ala que estaba completamente cerrada al público. La puerta principal estaba asegurada, pero un respiradero lateral nos permitió entrar. Lo que vimos adentro nos heló la sangre, objetos personales antiguos, ropa doblada con cuidado y cartas amarillentas esparcidas por el suelo, como si alguien hubiera dejado todo listo para que lo encontráramos.
Mientras revisábamos, escuchamos un golpe fuerte detrás de nosotros. Al girar, no había nadie, pero el sonido se repetía, cada vez más cerca, como si alguien estuviera siguiendo nuestros pasos. Uno de mis amigos, Marco, insistió en que nos fuéramos, pero yo quise investigar más. Encontré una puerta medio oculta detrás de unas cajas. Al abrirla, el aire cambió, era frío, húmedo y olía a metal viejo. Dentro, encontramos lo imposible, un cuerpo cubierto con una sábana, inmóvil, pero con una mano extendida hacia nosotros, como pidiendo ayuda. Mi linterna tembló, y de pronto escuchamos un susurro que decía: no debieron entrar. Intentamos salir corriendo, pero las sombras comenzaron a moverse por sí solas, deslizándose por los pasillos y rodeándonos. Uno de los amigos gritó que algo lo tocó, pero al mirar atrás no había nadie. Solo una figura oscura que parecía flotar entre las paredes, siguiendo cada uno de nuestros movimientos. Salimos finalmente al exterior, jadeando y con el corazón en la garganta. Desde esa noche, cada uno de nosotros ha sentido la presencia del vigilante, una sombra que parece observarnos, esperando que volvamos. En Ciudad de México, nadie habla de ella, pero cada vez que paso cerca de ese edificio, escucho susurros que pronuncian nuestros nombres. Y lo peor, es que sé que no es solo una leyenda. Después de aquella noche, intentamos convencernos de que lo ocurrido había sido producto del miedo y la sugestión. Pero la realidad nos alcanzó muy pronto. Marco empezó a escuchar pasos en su casa, que coincidían con los nuestros del edificio, aunque estaba solo. Yo recibía mensajes en mi grabadora de sonido que nadie había dejado. Susurros de voces conocidas mezcladas con risas distorsionadas. Decidimos volver, esta vez más preparados. Equipados con cámaras, linternas, grabadoras y sensores de movimiento, nos adentramos en el edificio al caer la noche. La entrada estaba silenciosa, pero el aire parecía más pesado, como si el edificio mismo respirara. Al pasar por el pasillo del ala cerrada, sentimos un frío intenso y un olor metálico que nos hizo detenernos. Allí estaba de nuevo, la puerta oculta que nos había llevado al sótano la primera vez. Descendimos con cuidado. Lo que encontramos nos dejó sin aliento. Más cuerpos envueltos en sábanas, algunos en posiciones imposibles, otros con los ojos abiertos, pero sin vida. Cerca de ellos, hallamos cartas y notas que hablaban de un vigilante, un ser que cuidaba el edificio y castigaba a quienes se acercaban demasiado a ciertos secretos. Algunas cartas mencionaban desapariciones de trabajadores que jamás regresaron, y advertencias de que el vigilante no olvida ni perdona. Mientras leía, escuchamos un susurro cerca de nosotros: ¿por qué vuelven? Nadie estaba visible, pero sentíamos la presión de algo intangible a nuestro alrededor. De repente, las sombras comenzaron a moverse con independencia, formando siluetas humanas que se deslizaban por las paredes. Intentamos salir, pero la escalera de regreso estaba bloqueada, como si el edificio nos atrapara. Marco gritó al ver algo que nos paralizó a todos. Una figura oscura emergió de las sombras, humana pero distorsionada, con los ojos vacíos y la piel como humo. Su voz resonó dentro de nuestras cabezas. El vigilante no permite que los secretos se revelen. Corrimos por los pasillos, esquivando las sombras que parecían multiplicarse a cada instante. En un momento, la figura nos bloqueó el paso y uno de los cuerpos envueltos en sábanas se levantó lentamente, caminando hacia nosotros. Sentí que algo frío me tocaba la espalda, pero al mirar no había nadie, solo la sensación de ser observado por cientos de ojos invisibles. Finalmente, encontramos una ventana rota y saltamos al exterior. Cuando miramos atrás, el edificio parecía normal, vacío, como si nada hubiera sucedido. Pero no nos equivocábamos, esa noche comprendimos que el vigilante nos había marcado. Desde entonces, en nuestras casas, en la calle, incluso en el transporte, sentimos su presencia. Sombras fugaces que aparecen y desaparecen. Susurros que nos llaman por nuestro nombre y la sensación constante de que nos vigilan. Lo peor es que no sabemos por qué nos dejaron ir esa noche, ni cuánto tiempo tenemos antes de que el vigilante decida reclamarnos por volver a su dominio. Siempre nos habían advertido que no fuéramos demasiado curiosos. Mi grupo de amigos y yo, Diego, Carla y yo, éramos inseparables desde la secundaria y teníamos un interés en lo paranormal. Por eso, cuando escuchamos sobre una zona abandonada en la ciudad que supuestamente estaba cerrada al público desde hace décadas,
No pudimos resistir la tentación de investigar. La entrada estaba semioculta entre edificios antiguos y fábricas clausuradas. Al acercarnos, un frío inesperado nos golpeó, y un silencio absoluto cubría el lugar, roto solo por el crujido de nuestras botas sobre el pavimento. Los rumores decían que aquel lugar tenía historias de desapariciones, extrañas luces por la noche y personas que jamás regresaron. Llevábamos linternas, cámaras y grabadoras. Al cruzar la primera puerta, algo cambió, un olor a humedad mezclado con metal nos recibió y, al encender nuestras linternas, vimos que los pasillos parecían más largos de lo que deberían, y que las sombras se desplazaban de manera extraña. Casi como si tuvieran vida propia. Avanzamos hasta un ala del edificio que había sido una vieja oficina. Allí encontramos documentos amarillentos, fotos viejas y ropa doblada con cuidado, como si alguien hubiera dejado todo listo para que lo viéramos. Al principio pensamos que era parte de la decadencia del lugar, hasta que Carla notó algo más. Manchas oscuras en el suelo que no parecían sangre, pero sí algo más antiguo y pegajoso, formando un patrón que parecía una especie de símbolo. De pronto, escuchamos un golpe detrás de nosotros. Nos giramos, pero no había nadie. El sonido se repitió, más cerca, acompañado de un murmullo apenas audible, que parecía decir nuestros nombres. Diego intentó tomar fotos, pero la cámara capturaba solo estática y sombras difusas que no estaban allí cuando mirábamos directamente. Decidimos seguir avanzando hacia el sótano, la zona más antigua del edificio. La escalera crujía con cada paso y, al llegar, nos topamos con algo que nos paralizó. Cuerpos envueltos en sábanas, colocados cuidadosamente en fila, como si alguien los hubiera dispuesto para un ritual. Algunos parecían humanos, otros distorsionados de formas imposibles, pero todos compartían un detalle inquietante, los ojos abiertos, fijos en nosotros, aunque muertos hacía décadas. Carla quiso huir, pero Diego insistió en investigar más. Encontramos una puerta medio oculta detrás de cajas viejas. Al abrirla, nos encontramos con una sala que parecía un antiguo laboratorio, con frascos, libros y equipos oxidados. Sobre una mesa había un diario, escrito con letra temblorosa, que relataba experimentos extraños, desapariciones de empleados y advertencias sobre un observador que no descansaba. De repente, las linternas parpadearon y escuchamos susurros por todas partes, ahora claros y distintos. Ustedes no deberían estar aquí. Asterisco, volverán con nosotros. Las sombras comenzaron a moverse por los pasillos, al principio lentamente, luego más rápido. Parecía que nos rodeaban, flotando, deslizándose por las paredes y el techo. Intentamos correr, pero cada puerta que intentábamos abrir estaba cerrada o desaparecía, como si el edificio se reorganizara a su propia voluntad. En un instante, Diego desapareció ante nuestros ojos. Lo buscamos frenéticamente, pero no había señal de él, solo el eco de su grito. Entonces lo vimos, una figura oscura emergió del suelo, humanoide pero con proporciones imposibles, con los ojos brillando como carbones encendidos, y nos miró. Su presencia era tan intensa que sentíamos cada respiración como si fuera nuestra. Corriendo a ciegas, encontramos una salida lateral y saltamos al patio. Desde allí, vimos como las sombras del edificio parecían mirarnos desde las ventanas rotas, y un susurro final nos alcanzó. Asterisco, nunca debieron volver. Desde esa noche, cada uno de nosotros ha sentido que algo nos sigue. Los susurros regresan por la noche, y sombras fugaces aparecen en nuestras casas y calles, como si el edificio nos hubiera marcado para siempre. Nadie cree lo que pasó, y quizás sea mejor así, pero sabemos que la zona prohibida no olvida, y que aquellos que entran, tarde o temprano, deben pagar por su curiosidad. No podíamos ignorar lo que había pasado. Diego desaparecido, sombras que nos seguían, susurros que pronunciaban nuestros nombres, y, lo peor, la sensación de que el edificio nos estaba esperando. A los pocos días, Carla y yo decidimos regresar, esta vez más preparados, cámaras, sensores de movimiento, grabadoras y hasta un pequeño generador de luz para no depender de linternas que pudieran fallar. Nuestra intención era simple, entender qué era ese lugar y, si podíamos, encontrar a Diego. Al llegar, el aire estaba más frío que antes y un silencio absoluto nos envolvía. No había rastro de actividad humana, pero algo se movía. Las sombras parecían contornearse como si observaran cada movimiento nuestro.
Entramos por la puerta principal, ahora con más cautela, y nos dirigimos hacia el ala del sótano donde habíamos visto los cuerpos. Lo que encontramos nos heló la sangre, los cuerpos ya no estaban en sus posiciones originales. Algunos estaban colgados del techo con cuerdas que parecían hechas de un material oscuro y fibroso, otros se arrastraban lentamente por el suelo. Sus ojos seguían nuestros movimientos, brillando con una luz espectral. Carla quiso retroceder, pero entonces encontramos algo aún más perturbador. Una serie de fotografías antiguas en la pared, de personas que habían trabajado en el edificio hace décadas. Y entre ellas, Diego. La última foto lo mostraba mirando directamente a la cámara, con una expresión de horror que parecía actual, como si lo hubieran fotografiado ayer. Mientras examinábamos las fotos, escuchamos un golpe seco detrás de nosotros. Una sombra humana se materializó lentamente frente a nosotros, pero algo no era humano. Sus proporciones eran imposibles, sus movimientos demasiado fluidos y silenciosos, y sus ojos, vacíos. Sin iris ni pupilas, solo oscuridad pura. Su voz resonó en nuestras cabezas. No debieron regresar, ahora serán parte de la zona. Intentamos correr, pero los pasillos parecían alargarse, retorcerse y reorganizarse. Cada puerta que intentábamos abrir nos llevaba a otra habitación desconocida, con cuerpos envueltos, símbolos antiguos pintados en el suelo y murales que cambiaban de lugar. Era como si el edificio tuviera vida propia y jugara con nosotros. Encontramos finalmente un diario, escrito por alguien que había trabajado allí hace décadas. Hablaba de un observador, un ser que cuidaba los secretos del edificio y castigaba a quienes se atrevían a investigar. Según el diario, aquellos marcados por el observador desaparecen parcialmente, su cuerpo puede escapar, pero su esencia queda atrapada dentro de la zona, alimentando su poder. De repente, sentimos un tirón invisible. Una fuerza nos arrastró hacia el centro del sótano, donde las sombras formaban un círculo perfecto. Diego apareció frente a nosotros, pero no era completamente él, su piel estaba pálida, sus ojos negros, y emitía un susurro desgarrador que no era humano. Intentamos alcanzarlo, pero se desvaneció entre las sombras, dejando un vacío helado en el aire. Salimos del edificio como pudimos, jadeando y aterrados. Pero la sensación de ser observados no nos abandonó. Cada noche escuchamos pasos, sentimos presencias invisibles en nuestras habitaciones y, a veces, las sombras parecen formar siluetas que nos miran desde las esquinas de la casa. La zona prohibida nos marcó. Sabemos que Diego aún está allí, y que nosotros también fuimos tocados por el observador. Y aunque no lo queramos admitir, todos sabemos que regresaremos, porque algo dentro del edificio ya no nos deja escapar del todo. Marcos y Elena habían decidido escaparse de la rutina un fin de semana. La ciudad los recibió con su calor característico de primavera, el sol reflejándose en los adoquines y el aroma de azahar impregnando las calles. Su intención era simple: caminar sin rumbo por el barrio de Santa Cruz y descubrir rincones que los guías turísticos no mencionaban. Mientras seguían un callejón estrecho que parecía prolongarse infinitamente, un golpe metálico resonó detrás de ellos. Un hombre mayor había tropezado y caído junto a un portón antiguo, cubierto de grafitis y moho. Se levantó con dificultad, murmurando algo sobre una maldición de Isabella, y señalando la vieja casa de los Vargas. La curiosidad de la pareja se encendió. Nadie hablaba de Isabella en los tours oficiales, pero el miedo en los ojos del hombre los impulsó a acercarse. El portón estaba semiabierto. Marcos empujó suavemente y la madera crujió como si susurrara advertencias antiguas. Al entrar, el aire cambió, húmedo, pesado, con un olor a tierra mojada y velas consumidas hace siglos. La casa, aunque en ruinas, mantenía vestigios de su antiguo esplendor, molduras doradas, azulejos rotos, un patio central donde la luz se filtraba con dificultad. Mientras avanzaban, Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. En la sala principal, un espejo antiguo reflejaba más que su imagen. Parecía contener sombras que se movían por sí solas. Marcos intentó bromear para calmarla, pero entonces escucharon un leve lamento, un suspiro que parecía humano y al mismo tiempo no lo era. Elena giró y vio, en el borde del espejo, la figura de una niña con vestido blanco. Sus ojos oscuros los observaban fijamente, llenos de tristeza y reproche. Elena retrocedió, pero Marcos, fascinado y aterrorizado a la vez, preguntó en voz alta: ¿Quién eres? La figura no respondió,
solo levantó una mano señalando hacia la escalera rota que conducía al piso superior. Allí, encontraron un diario antiguo, cubierto de polvo. Pertenecía a Isabella. Sus páginas relataban cómo su familia, obsesionada con rituales secretos y poderes ocultos, la había mantenido prisionera. Hablaba de miedo, de intentos de huida y de promesas de libertad que nunca llegaron. Al caer la noche, decidieron irse, pero justo cuando alcanzaban la puerta, un golpe seco retumbó detrás de ellos. Marcos se giró, la figura de Isabella estaba al final del pasillo, como si los despidiera, o los advirtiera de no volver. Salieron corriendo al callejón y, al mirar atrás, el portón estaba cerrado de nuevo, como si la casa nunca hubiera existido. Esa noche, en su hotel, no pudieron dormir. Elena juraba escuchar el susurro de una niña en su habitación, mientras Marcos sentía que algo invisible los seguía por toda la ciudad. Al día siguiente, cuando intentaron mostrar la calle a un guía, descubrieron que nadie sabía nada de la casa de los Vargas. Los vecinos más antiguos solo mencionaban rumores vagos de un edificio abandonado que había sido derribado, hacía décadas. Sin embargo, cada vez que Marcos y Elena contaban su historia, sentían la certeza de que aquello había sido real. Y aunque nadie más pudiera ver a Isabella, ellos sabían que Sevilla, con sus sombras y su historia, aún guardaba secretos que los vivos solo podían rozar, pero nunca poseer. Después de la aterradora experiencia en la casa de los Vargas, Marcos y Elena intentaron convencerse de que todo había sido producto del cansancio y de la sugestión. Sin embargo, mientras caminaban por las estrechas calles de Santa Cruz, el sol se ocultaba y la ciudad adquiría una sombra distinta, más pesada. Las farolas amarillas parecían estirarse, proyectando formas que no pertenecían a nada real. Decidieron caminar hacia el río, buscando distraerse y olvidar la sensación de ser observados. Pero el destino tenía otros planes. Al pasar junto a la Torre del Oro, notaron algo extraño, un hombre encapuchado frente a la puerta, murmurando palabras incomprensibles. Cuando se acercaron, él levantó la vista, mostrando ojos vacíos, y luego desapareció entre las sombras, dejando solo un eco metálico, como cadenas arrastrándose sobre piedra mojada. Un escalofrío recorrió a ambos. Sin poder explicarlo, un impulso los llevó a entrar por una puerta lateral abierta por el tiempo, que daba acceso al muelle. Allí, el Guadalquivir se movía con una calma inquietante, y el reflejo de la torre en el agua parecía doblarse, mostrando algo que no existía en la torre real, figuras que se retorcían, sombras humanas que golpeaban las paredes con desesperación. Mientras avanzaban por el muelle, Elena tropezó con un objeto metálico. Lo levantó y descubrió un pequeño cáliz cubierto de limo y óxido. La inscripción era apenas legible: «Devuélveme lo que es mío». Elena lo dejó caer inmediatamente, pero un golpe seco resonó detrás de ellos. Se giraron y, a través de la bruma, vieron una silueta flotante, un hombre delgado, con ropas antiguas, ojos ardientes y cadenas colgando de sus muñecas. Avanzaba hacia ellos sin tocar el suelo. Marcos trató de correr, pero sintió que algo invisible lo detenía, un frío intenso que lo paralizaba, como si la torre misma intentara retenerlos. Elena gritó y tiró de su brazo, juntos cayeron al suelo mientras la figura se desvanecía, dejando un olor a metal y humedad que permaneció en sus pulmones durante minutos. Desesperados, buscaron refugio en un callejón cercano. El miedo no era solo por lo que habían visto, sino por la sensación de que la ciudad estaba viva, que la historia misma de Sevilla los observaba y reaccionaba. Fue entonces cuando Elena recordó algo que había leído sobre la iglesia del Salvador, una estatua de Cristo antiguo, el Cristo de los Cálices, que según la leyenda castigaba a quienes intentaban apropiarse de su poder. Quizá, pensó, toda la ciudad estaba conectada, y ellos habían tocado cosas que no debían. Decidieron ir a la iglesia antes de que la noche los devorara. Al entrar, el ambiente cambió, el aire era denso, y cada paso resonaba con un eco que parecía multiplicarse. La nave central estaba vacía, salvo por el Cristo, cuya mirada parecía seguirlos. Marcos sintió un pinchazo en el pecho, como si algo invisible lo sujetara. Elena notó que los cálices del altar reflejaban la luz de manera extraña, proyectando sombras que se movían solas. De repente, un murmullo surgió de la nave, primero suave, casi inaudible, luego más claro. Voces de hombres y mujeres llorando, rogando, maldiciendo. Marcos y Elena se abrazaron, paralizados,
mientras las velas del altar empezaban a oscilar como si un viento invisible las agitara. Y entonces lo vieron, una figura oscura emergiendo del Cristo, como si el propio espíritu del templo cobrara vida. Caminó lentamente hacia ellos, y en su voz se escuchó una advertencia: el que toca lo que no es suyo, debe pagar. Elena gritó, y en un impulso de pura adrenalina, tomó la mano de Marcos y corrieron hacia la puerta. Al cruzar el umbral, el eco de las voces los siguió unos metros, pero luego desapareció. Afuera, la noche de Sevilla estaba silenciosa, y el río brillaba como si nada hubiera pasado. Sin embargo, ambos sabían que algo los había marcado, algo que no era solo miedo, sino un recordatorio de que las leyendas de la ciudad no eran cuentos para turistas, sino advertencias que perduraban en el tiempo. Mientras regresaban al hotel, caminaron en silencio, con los ojos atentos a cada sombra, a cada farol que se balanceaba, conscientes de que Sevilla nunca deja de mirar a quienes se atreven a descubrirla. Y aunque la luz del día eventualmente despejara la niebla de la noche, en sus recuerdos, las sombras permanecían, susurrando, esperando la próxima vez que alguien se atreviera a tocar lo prohibido. Madrid, con sus calles modernas y plazas bulliciosas, guarda secretos que parecen invisibles al ojo cotidiano. Pero si uno se detiene, especialmente cuando cae la noche, la ciudad revela grietas por donde se filtra lo antiguo, lo oscuro y lo inexplicablemente aterrador. Una pareja llegó a Madrid con la intención de explorar sus rincones más antiguos, documentar historias y visitar lugares que pocas guías mencionaban. Esa noche decidieron aventurarse hacia la cripta de la Almudena, un sitio que, según registros históricos, había sido usado como osario en el siglo XIX y donde se decía que los fantasmas de monjes y cuerpos olvidados aún vigilaban. Llegaron poco antes del anochecer. La catedral, iluminada artificialmente, parecía imponente, pero la cripta, situada bajo el templo, estaba envuelta en penumbra y silencio. El vigilante les advirtió que pocos se atreven a permanecer más de 10 minutos dentro después de cerrar, y que la cripta tenía una manera de recordar a quienes no respetan sus muros. La pareja, escéptica pero intrigada, decidió entrar. Al bajar las escaleras, el aire cambió. La temperatura descendió drásticamente y un olor a humedad y tierra antigua los envolvió. Cada paso resonaba contra los muros de piedra, multiplicando el sonido hasta parecer que la cripta estaba llena de pasos que no les pertenecían. Se detuvieron frente a los nichos antiguos. En algunos se distinguían restos de cuerpos momificados, en otros, esqueletos cuidadosamente colocados. Mientras la pareja tomaba fotos, un susurro surgió desde la pared más lejana, una voz apenas audible, como un lamento contenido desde hace siglos. Intentaron convencerse de que era el eco de sus propios pasos, pero ambos lo escucharon claramente. «Vete», susurraba el aire. Avanzaron por un corredor más estrecho, y de repente, una ráfaga de viento cerró la puerta tras ellos con un estruendo. Intentaron abrirla, pero estaba firmemente trabada. El pánico comenzó a apoderarse de ellos, la cripta que parecía silenciosa ahora parecía respirar. Sombras se movían en los nichos, como si los cuerpos olvidados despertaran. Una figura apareció en la penumbra, un monje pálido, vestido con hábitos antiguos, cuyos ojos brillaban con una luz enfermiza. No habló, pero levantó la mano, señalando un nicho en particular. Al acercarse, la pareja vio un pequeño cuaderno cubierto de polvo y telarañas. Lo abrieron y encontraron anotaciones de un sacerdote del siglo XIX que hablaban de rituales para proteger las almas de la ciudad y advertencias sobre los visitantes que perturban el descanso de los muertos. Mientras leían, un golpe seco retumbó en la cripta. Un eco de cadenas y pasos arrastrados los rodeó. La figura del monje desapareció, y en su lugar, los nichos parecían moverse, cerrándose lentamente como si quisieran atraparlos. La pareja corrió por los pasillos, guiados solo por la luz de sus linternas y el sonido creciente de sus propios latidos. Llegaron a una sección de la cripta donde los muros parecían más antiguos y quebrados. Allí, encontraron marcas recientes, rastros de manos humanas sobre la piedra húmeda, como si alguien, o algo, hubiera pasado antes que ellos. La sensación de terror absoluto los invadió, no estaban solos, y no podían explicar quién, o qué, los había precedido. Finalmente, tras lo que parecieron horas atrapados en un laberinto de sombras y ecos, encontraron la salida, una pequeña trampilla que daba al exterior.
Salieron jadeando, con el corazón desbocado, solo para descubrir que la noche madrileña estaba en calma, y que el ruido de la ciudad parecía protegerlos. Como si el mundo moderno los hubiera rescatado de la historia viva que había quedado atrás en la cripta. Esa noche, mientras descansaban, revisaron las fotos que habían tomado. En una de ellas aparecía la figura del monje, apenas visible, detrás de ellos, observándolos con ojos brillantes. Intentaron borrar la imagen, pero cada archivo desaparecía misteriosamente de su cámara y computadora, como si alguien no quisiera que el recuerdo de la cripta quedara registrado. Hasta el día de hoy, la cripta de la Almudena sigue siendo visitable, pero pocos se atreven a permanecer más de unos minutos en sus profundidades. Algunos turistas juran escuchar pasos, lamentos y cadenas, otros sienten una mirada invisible que los sigue por los corredores. Para esta pareja, la experiencia quedó grabada en la memoria. Madrid puede ser luminosa y vibrante en la superficie, pero debajo, en sus sombras y rincones olvidados, sigue viva una historia de terror que no ha sido derrotada por el tiempo. Después de su aterradora experiencia en la cripta de la Almudena, la pareja decidió que ya habían tenido suficiente. Pero la ciudad parecía tener otros planes. Mientras caminaban por el centro histórico, sintieron un aire denso y pesado, como si Madrid misma los observara. Las calles que antes parecían familiares se volvían laberintos oscuros y desconocidos, y cada farola proyectaba sombras que se movían por voluntad propia. Al doblar hacia la calle del Espejo, escucharon un golpe seco detrás de ellos. Se giraron, pero no había nadie. La leyenda decía que en esta calle, una joven había sido asesinada siglos atrás y que su espíritu aún buscaba justicia. Los espejos de los escaparates parecían reflejar figuras que no correspondían a los transeúntes, sombras humanas que desaparecían al parpadear. La pareja avanzó con cautela, sintiendo que cada paso los acercaba a algo que no podían comprender. Llegaron a la Casa de las 7 Chimeneas, famosa por ser escenario de sucesos paranormales desde el siglo XVI. La fachada era majestuosa, pero oscura, y las ventanas parecían ojos que los observaban. Según la tradición, una conspiración relacionada con la Inquisición y traiciones palaciegas había dejado rastros de sangre y muerte dentro de sus muros. Mientras se acercaban a la puerta principal, un frío intenso los envolvió, y un olor a humo y cera quemada inundó el aire. Sintieron pasos detrás de ellos, pero al voltear, la calle estaba vacía. Un susurro llegó a sus oídos: no deberían estar aquí. Era un sonido grave y antiguo, como si los propios muros hablaran. Sin darse cuenta, la pareja entró en un pequeño patio trasero. Allí, entre las sombras, apareció una figura encapuchada que flotaba ligeramente sobre el suelo. No tenían rostro, solo un vacío oscuro que parecía absorber la luz. Avanzó lentamente hacia ellos, mientras cadenas invisibles rasgaban el aire, produciendo un sonido metálico que los helaba hasta los huesos. Aterrorizados, decidieron huir hacia la Plaza Mayor, esperando que la luz y la presencia de otras personas los protegiera. Pero incluso allí, la ciudad parecía seguirlos. Voces susurrantes emergían de los arcos, hablando en latín antiguo y español antiguo mezclado, como si los ecos del pasado aún dominaran el presente. La pareja corrió hacia la iglesia de San Nicolás, conocida por ser uno de los lugares más embrujados de Madrid, con crónicas de monjes y feligreses que afirmaban ver fantasmas durante siglos. Dentro de la iglesia, el ambiente era sofocante. Las velas temblaban a pesar de la ausencia de viento, y las imágenes religiosas parecían cambiar de expresión al mirarlos. Una figura espectral emergió de uno de los confesionarios, un hombre con ropas del siglo XVII, rostro desfigurado por el odio y la desesperación. Avanzó hacia ellos sin emitir sonido, y a cada paso, el suelo crujía bajo un peso que no existía. La pareja retrocedió, buscando cualquier salida, pero la puerta que habían visto antes parecía desaparecer, como si la iglesia misma se hubiera transformado en un laberinto. El miedo alcanzó su punto máximo cuando la figura comenzó a murmurar nombres antiguos, algunos reconocibles de la historia de Madrid, otros completamente desconocidos. Sus palabras parecían invocar algo, y sombras surgieron de las paredes, formando figuras humanas que se movían lentamente hacia la pareja. No había escapatoria aparente. Solo podían avanzar, guiados por la intuición y un instinto de supervivencia primitivo. Finalmente, después de lo que parecieron horas atrapados en un laberinto de sombras, la pareja alcanzó un pequeño pasadizo que los condujo de vuelta a la calle.
El aire fresco de la noche los golpeó como un alivio. La ciudad, en apariencia tranquila, parecía haberlos liberado, pero la sensación de ser vigilados no desapareció. Cada farola que pasaban proyectaba una sombra demasiado larga, cada esquina parecía guardar un secreto que aún no podían comprender. Al llegar al hotel, revisaron las fotos y vídeos que habían tomado durante la noche. En varias imágenes, se podían ver figuras oscuras detrás de ellos, ojos brillando en la penumbra y siluetas que no tenían explicación racional. Intentaron borrar los archivos, pero cada intento fallaba, como si la ciudad misma decidiera que sus recuerdos de esa noche permanecieran intactos. La leyenda de Madrid no estaba en los libros ni en los tours turísticos. Estaba viva, respirando en cada calle antigua, en cada iglesia, en cada casa que había visto siglos de historia, traición y muerte. Y aquella pareja comprendió, finalmente, que la ciudad moderna solo cubría la superficie, bajo ella. El pasado seguía caminando, vigilando, esperando al próximo que se atreviera a explorar demasiado. En el centro histórico de Puebla, donde las calles empedradas se cruzan entre iglesias barrocas y casonas coloniales, existe una casa antigua que los lugareños llaman la Casa de los Muertos. Nadie recuerda con exactitud quién vivió allí, pero todos conocen la historia. Generaciones de familias desaparecidas, puertas que se cerraban solas y sombras que caminaban por los pasillos sin dejar rastro. Una pareja que visitaba la ciudad decidió recorrer el centro histórico después de un largo día explorando catedrales y mercados. Al doblar por una calle angosta cerca del Zócalo, se encontraron con una casa imponente pero descuidada, la pintura descascarada, las ventanas cerradas con tablas viejas y un portón de madera oscura que parecía invitar a entrar. O quizás advertir que no lo hicieran. Impulsados por la curiosidad, se acercaron y empujaron el portón. Un chirrido largo y profundo lo recibió, como un grito que resonaba desde el corazón de la casa. El interior estaba oscuro, y el aire tenía un olor a humedad y madera vieja mezclado con algo que no pudieron identificar. Un aroma a tierra, a polvo, y algo más, algo metálico, como si el pasado sangrara entre los muros. Mientras avanzaban por el hall, escucharon pasos. No eran los suyos. Al principio pensaron que sería algún trabajador o vecino, pero el sonido no tenía dirección ni origen, parecía rodearlos. Uno de ellos sintió un golpe en el brazo, frío como hielo, y al mirar, no había nada. Subieron por la escalera principal, cuyo barandal estaba astillado. Cada escalón crujía como si la madera misma protestara por su peso. En el segundo piso, encontraron una habitación con espejos antiguos cubiertos de polvo. Cuando la pareja se reflejó, vio detrás de ellos algo que no podía explicarse, una figura encorvada, con rostro cubierto por un velo negro, que desapareció al parpadear. Los relatos históricos sobre la casa dicen que en el siglo XIX, la familia que habitaba allí practicaba rituales religiosos poco convencionales, y que muchos de sus miembros murieron de manera misteriosa. Los vecinos aseguraban que las almas de aquellos que murieron en circunstancias extrañas seguían atrapadas dentro de las paredes, incapaces de abandonar la casa. Mientras exploraban, la pareja escuchó una voz susurrante: no debieron venir. Provenía de la habitación contigua, un cuarto con una cuna antigua y juguetes de madera dispersos por el piso. La sensación de ser observados se volvió insoportable, el aire se volvió más denso, y las sombras comenzaron a moverse con independencia, estirándose por las paredes y el techo. Decidieron huir, pero la puerta de la entrada principal estaba cerrada, como si la casa misma los hubiera atrapado. Los golpes y susurros se intensificaron, mezclándose con lamentos de niños, que resonaban desde el sótano. Desesperados, encontraron una ventana trasera, y con esfuerzo lograron abrirla y escapar. Afuera, la noche de Puebla estaba tranquila, iluminada por faroles amarillos. Sin embargo, al mirar hacia la casa, sintieron que alguien o algo los observaba desde la ventana superior, un par de ojos brillando en la penumbra. Los historiadores y vecinos modernos aseguran que la casa sigue ahí, abandonada pero viva, con sus paredes impregnadas de recuerdos, ecos y presencias. Muchos que han intentado entrar han reportado ruidos inexplicables, figuras que se mueven y un frío que cala hasta los huesos. La leyenda dice que los espíritus dentro de la Casa de los Muertos siguen esperando a quienes osen perturbar su descanso. Después de escapar por la ventana trasera, la pareja se sentó en la calle empedrada, respirando con dificultad, intentando convencerse de que todo había sido imaginación.
Pero la sensación de ser observados no desapareció. La casa estaba silenciosa, sí, pero parecía contener un latido propio, como si respirara bajo la luz de los faroles. Decidieron que necesitaban regresar, no por curiosidad, sino por la necesidad de entender lo que habían visto. Entraron nuevamente, esta vez por una puerta lateral que parecía menos imponente, pero tan oscura como la principal. Tan pronto cruzaron el umbral, el aire se volvió más pesado, y el aroma a tierra mojada y madera quemada los envolvió por completo. El primer piso estaba más detallado de lo que recordaban, los espejos antiguos reflejaban no solo a ellos, sino también sombras que se movían detrás de sus imágenes. Uno de los espejos mostró a un niño pequeño, con ropa vieja y cabello enmarañado, que los observaba fijamente. Cada vez que parpadeaban, desaparecía, pero sentían su mirada clavada en ellos. De repente, un golpe seco resonó en el hall. Algo había caído al suelo, una muñeca de porcelana rota, con los ojos vacíos, como si alguien la hubiera arrojado desde el piso superior. La pareja se miró aterrorizada, estaban solos, o al menos eso creían. Subieron las escaleras con cuidado. Cada paso crujía, resonando por toda la casa. La habitación de la cuna estaba intacta, pero esta vez, los juguetes de madera parecían moverse ligeramente, como empujados por una fuerza invisible. La cuna se balanceaba sola, lentamente, y un llanto ahogado comenzó a escucharse desde algún rincón del cuarto. Un espejo antiguo reflejó algo imposible, una mujer vestida de negro, con el rostro oculto tras un velo. Extendía la mano hacia ellos, pero al girarse para buscarla en la habitación, no había nadie. Sin embargo, el llanto creció y se mezcló con susurros, nombres antiguos, fechas y advertencias. La pareja sintió que cada palabra los atravesaba, llenándolos de terror y desesperación. Impulsados por una mezcla de miedo y fascinación, bajaron al sótano. El aire era más frío, húmedo, cargado de algo indescriptible. Allí encontraron una fila de nichos en la pared, como pequeñas habitaciones, cada una con restos de objetos antiguos y fotografías descoloridas. En el centro, un altar improvisado con velas apagadas y un cuaderno viejo. Al abrirlo, descubrieron que pertenecía a un antiguo residente de la casa. Contenía relatos sobre rituales familiares, accidentes inexplicables y advertencias para quienes perturbaban el descanso de los muertos. Mientras leían, un golpe seco los sobresaltó, las velas del altar se encendieron solas, proyectando sombras danzantes que parecían salir de los nichos. De repente, la puerta del sótano se cerró con un estruendo, y una figura oscura apareció frente a ellos. Un hombre delgado, de rostro cadavérico, con ojos vacíos y un aura que parecía absorber la luz. Caminó lentamente hacia ellos, y cada paso producía un eco que resonaba en todo el sótano. La pareja, paralizada por el terror, solo pudo retroceder hasta encontrar una pequeña trampilla. Con esfuerzo lograron abrirla y salir al patio trasero, cayendo al suelo empedrado. Al mirar hacia la casa, vieron sombras moviéndose en las ventanas, como si las paredes mismas los observaran, vigilando cada movimiento. Esa noche, al abandonar la zona, la pareja comprendió que la casa de los muertos no era solo un lugar abandonado, era un recipiente de memorias, tragedias y presencias que nunca desaparecen. Cada objeto, cada escalón y cada espejo estaba impregnado de historia y de espíritus que aún caminaban entre sus paredes. Los vecinos aseguran que la casa sigue viva. Quienes han intentado entrar por curiosidad han reportado susurros, lamentos, sombras que se mueven y objetos que cambian de lugar. La leyenda dice que los espíritus dentro de la casa de los muertos esperan, no para atacar, sino para advertir. Perturbas su descanso y te enfrentarás a ecos que jamás podrás olvidar. Guanajuato es una ciudad que parece suspendida en el tiempo. Calles estrechas que serpentean entre casas de colores, plazas iluminadas por faroles antiguos y callejones que se bifurcan como laberintos. Pero debajo de sus cimientos, en la oscuridad de sus minas abandonadas, aún respira un pasado que algunos llaman la ciudad de los muertos vivos. Una pareja, apasionada por la historia y las leyendas urbanas, decidió explorar Guanajuato durante un fin de semana largo. Su objetivo era descubrir los secretos que los guías turísticos rara vez mencionan, los callejones angostos, los túneles subterráneos y las minas olvidadas que un día fueron fuente de riqueza y tragedia. Fue en la mina del infierno, una de las más antiguas de la región, donde su curiosidad los llevó demasiado lejos. La mina,
clausurada oficialmente desde principios del siglo XX, había sido escenario de accidentes mineros, derrumbes y misteriosas desapariciones de trabajadores. Los lugareños contaban que, en las noches de luna llena, se escuchaban gritos de mineros que jamás salieron vivos de sus galerías. Mientras caminaban por un sendero cercano a la entrada de la mina, la pareja encontró un pequeño portón de hierro oxidado, apenas visible entre la maleza. Sobre él, una placa desgastada indicaba: prohibido el paso. Mina del infierno. Sin embargo, un leve rastro de huellas recientes en el barro parecía invitarlos a adentrarse. La intriga los venció. ¿Quién habría estado allí? ¿Y por qué dejaba huellas si nadie debería estar en la mina? Al abrir el portón, un aire frío y húmedo los golpeó. El olor a tierra mojada y metal oxidado los envolvió. Con linternas en mano, comenzaron a descender por el túnel principal, cuyos muros estaban cubiertos de grafitis antiguos y marcas de picos. Cada paso que daban producía un eco que parecía multiplicarse, hasta que se convirtió en un murmullo continuo, como si los propios mineros del pasado los siguieran. Cerca de la segunda bifurcación, escucharon un golpe metálico detrás de ellos. Se giraron, no había nadie. Sin embargo, un leve susurro comenzó a llenar el túnel, palabras incomprensibles, mezcladas con el sonido de agua goteando y madera crujiente. La pareja avanzó con cautela, siguiendo un rastro de linternas y herramientas abandonadas que parecían haber sido usadas hace poco, aunque nadie debería haber estado allí. En un recodo del túnel, encontraron una pequeña galería colapsada parcialmente. Entre los escombros, restos de casco y herramientas, y sobre la pared, grabadas con carbón, unas palabras que los hicieron estremecer: no sigan, el infierno los reclama. La intriga se convirtió en miedo. Cada sombra parecía moverse por voluntad propia, y el eco de pasos que no eran los suyos los rodeaba. Intentaron retroceder, pero el túnel parecía haberse alargado, como si la mina misma los atrapara en un laberinto imposible de comprender. Avanzando con extrema precaución, llegaron a una galería más profunda. Allí, la linterna de uno de ellos iluminó algo que parecía una figura, un minero cubierto de polvo, con el rostro pálido y los ojos hundidos. Se movía lentamente hacia ellos, con las manos extendidas y un lamento que parecía atravesar la roca. La pareja retrocedió, pero la figura desapareció. Solo quedó un rastro de polvo flotando en el aire y el sonido de un pico golpeando la piedra desde lo más profundo. Entonces comprendieron: la mina no estaba vacía. Las voces, las sombras y los ecos no eran solo recuerdos. Eran presencias que seguían atrapadas allí desde hace décadas. Mientras avanzaban, encontraron un túnel lateral que parecía conducir hacia la salida. Pero no podían dejar de escuchar pasos y risas apagadas detrás de ellos, resonando en las paredes como si la mina misma jugara con ellos. Cada vez que giraban, la galería parecía cambiar de forma. Pasajes que antes no existían se abrían y se cerraban, hasta que finalmente llegaron a una escalera que daba al exterior. Al salir, la noche de Guanajuato parecía tranquila y luminosa, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, la sensación de ser observados no desapareció. Cuando miraron hacia la mina, un tenue brillo entre las rocas parecía indicar que alguien, o algo, los estaba vigilando, todavía atrapado entre la oscuridad y la luz. El legado de la mina del infierno. Hoy, la mina del infierno sigue clausurada oficialmente, pero los lugareños cuentan que en noches específicas, cuando la luna se refleja en las piedras, se escuchan gritos, golpes de picos y risas siniestras provenientes de su interior. Algunos aseguran que los trabajadores desaparecidos no descansan, y que quienes se adentran demasiado tarde en la mina corren el riesgo de no regresar jamás. La pareja comprendió algo que les acompañaría siempre: Guanajuato es hermosa, luminosa y llena de historia, pero sus sombras guardan secretos que no pueden ser ignorados. Y hay lugares donde la intriga y la curiosidad se convierten en algo mucho más peligroso: un encuentro con el pasado que sigue vivo, respirando en la penumbra de sus galerías. La pareja avanzaba lentamente por la galería principal, la linterna proyectando un cono de luz que apenas alcanzaba las paredes húmedas. Cada paso levantaba polvo y un olor intenso a tierra mojada llenaba sus pulmones. Parecía que la mina respiraba a su alrededor, el eco de sus pasos se mezclaba con un murmullo lejano, casi imperceptible, como si alguien caminara detrás de ellos, siguiendo cada movimiento. «¿Escuchaste eso?», murmuró uno de ellos. «Probablemente solo el eco, o el viento», respondió el otro, aunque su voz temblaba.
Pero no era el viento. Desde una bifurcación lateral surgió un golpe seco, como si un pico hubiera caído al suelo. La pareja se giró, pero no había nada. Entonces vieron marcas recientes en la tierra húmeda, huellas de botas que se adentraban más en la oscuridad, desapareciendo misteriosamente, como si alguien invisible caminara delante de ellos. Al avanzar un poco más, uno de ellos iluminó la pared y vio algo que los detuvo en seco, grabadas con carbón. Letras temblorosas que decían: "No sigan, el infierno lo reclama". Un escalofrío recorrió sus espaldas. Cada palabra parecía cargada de advertencia, de peligro real. Avanzaron, pero con extremo cuidado, sintiendo que la mina misma jugaba con ellos, prolongando cada paso y haciendo que el eco de sus propios movimientos sonara como múltiples personas caminando a su alrededor. En un recodo, la linterna iluminó un casco antiguo sobre una piedra. Al tocarlo, escucharon un leve lamento, como un suspiro humano mezclado con el crujido de la roca. De repente, una sombra apareció al fondo del túnel, un minero cubierto de polvo, rostro pálido, ojos hundidos, que los miraba fijamente. Avanzaba lentamente, sin emitir sonido, pero cada paso resonaba en la mina como un golpe de martillo. Guiados por un impulso entre el miedo y la curiosidad, descendieron por un túnel lateral que parecía conducir a una galería más profunda. Allí, el aire era más denso, pesado y frío. Las linternas apenas iluminaban la pared, pero podían ver grabados antiguos, fechas de accidentes mineros, nombres de trabajadores fallecidos y símbolos que parecían rituales de protección o advertencia. De repente, un golpe fuerte detrás de ellos hizo que cayeran al suelo. Al mirar, la galería estaba vacía, pero un sonido metálico persistía, cadenas arrastrándose sobre la roca, pasos invisibles y un murmullo constante que repetía sus nombres. El pánico comenzó a apoderarse de la pareja, pero sabían que retroceder sin rumbo era igual de peligroso. Mientras avanzaban hacia un túnel lateral que parecía la salida, la figura del minero reapareció. Esta vez más cercana, más definida, un hombre cadavérico, rostro torcido por la desesperación, manos extendidas como queriendo atraparlos. La pareja retrocedió hasta chocar con la pared, la respiración entrecortada. «Tenemos que correr», dijo uno, con la voz casi quebrada. «No podemos, todo se ve igual, no encontramos la salida», respondió el otro. La figura avanzaba lentamente, pero con cada paso que daba, el suelo parecía vibrar y el eco de su lamento llenaba toda la galería. Las linternas parpadearon y luego se apagaron por un instante. La oscuridad era total. Solo el sonido de la respiración y los pasos invisibles llenaba el espacio. En un último impulso, la pareja avanzó por un túnel angosto que no habían visto antes. Tropezaron con piedras, raspándose y sangrando levemente, pero finalmente alcanzaron una escalera de madera que conducía a la superficie. Al salir, la luz de la luna iluminó Guanajuato, tranquila y silenciosa. La mina detrás de ellos parecía inmóvil, pero los ecos seguían presentes, como si los espíritus de los mineros los hubieran acompañado hasta el borde del mundo visible. Desde aquella noche, la pareja supo que la mina del infierno no es solo un lugar de leyenda. Es un espacio donde el pasado sigue vivo, donde los accidentes, la muerte y la desesperación dejaron una huella palpable. Y donde cualquier intruso puede encontrarse con sombras que aún caminan entre la roca y la tierra húmeda.